En este primer panel del día de hoy de Conecta Educar 2022 hablaremos sobre qué es lo realmente necesario enseñar y aprender en la escuela y las lecciones que estamos recibiendo justamente de esta crisis sanitaria que aún no termina. Así es, algunos detalles en este panel que está moderado por Josefina Santa Cruz. Ella es decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Vamos a discutir acerca de qué prácticas pedagógicas, competencias, contenidos y también habilidades deberían o no continuar enseñándose en la escuela tras la pandemia y qué es lo prioritario y también lo más importante en materia de educación. Bienvenidos al primer panel de Conecta Educar 2022. Para comenzar, les quiero presentar a mis invitados. Estoy con María Jesús Honorato. Ella es subsecretaria de Educación Parvularia. Y con Daniel Crespo, que es subsecretario de Educación de Ecuador. Con ellos dos queremos conversar y entender qué debemos enseñar y aprender en la escuela a propósito del cambio brutal que significó educar en pandemia. Esta tragedia abrió oportunidades y una de ellas es pensar qué es lo esencial que debemos enseñar en la escuela y esencial para qué. Quiero partir contándoles que nuestros invitados no solo están en la política pública, sino que además ambos conocen el sistema escolar desde dentro. Daniel ha liderado un grupo de colegios del sistema escolar y María Jesús ha sido líder pedagógica y también ha sido profesora. Me parece que esta ventaja es crucial para el tema que vamos a hablar, porque tenemos que entender qué es lo que tenemos que enseñar en la escuela, dadas las condiciones que existen en la escuela y que ellos conocen muy bien. Les agradezco a los dos el haber dejado un tiempo en su agenda para conversar sobre esta pregunta e intentar al menos contestarla. Y en mi primera pregunta vamos a retroceder un poco en el tiempo para llegar algunos años antes de la pandemia y preguntarnos en ese momento cuáles eran los principales desafíos educacionales antes de la pandemia, porque nos hemos enfocado mucho en la pérdida del aprendizaje en pandemia y creo que es importante entender cómo estábamos antes. Entonces, ¿a quién le gustaría partir? Tal vez María Jesús querría partir. ¿Cuáles eran los principales desafíos? Bueno, agradecer esta oportunidad, Josefina. Y bueno, plantearse el prepandemia verdaderamente es también un desafío a estas alturas porque ha pasado ya un tiempo y se ha normalizado este tiempo de pandemia y estamos pensando en una proyección en pandemia. Pero interesante es pensar que teníamos el desafío de enfocarnos siempre en la calidad y en la equidad. Son dos principios muy claves que nosotros hace muchos años estamos de alguna manera enfocando todas las políticas educativas hacia los más vulnerables, hacia aquellos sectores que tienen peores resultados y por tanto un foco muy relevante tenía que ver con programas de calidad para poder desarrollar tanto las habilidades como el currículum y de esa manera poder mejorar los resultados, los aprendizajes, las experiencias de los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, habían grupos específicos que eran parte del plan del programa de gobierno previo a la pandemia. Grupos específicos, por ejemplo, desarrollar una modalidad para poder retomar a aquellos estudiantes que desertan del sistema, que son una preocupación a nivel del país y eran previo a la pandemia. Por lo tanto, se iba a trabajar fuertemente en una modalidad particular para poder acoger con flexibilidad su desarrollo. También los pueblos ancestrales eran un punto importante. Ya se hicieron por ley, teníamos hoy día 9 pueblos ancestrales
que requerían de un currículum, de un apoyo en el sentido de orientaciones para poder preservar y desarrollar estas lenguas en el país. Ese también era una meta específica importante. En el caso de la educación parvularia, a la cual hoy día ya represento, la institucionalidad era un tema muy relevante. Es decir, tenemos una subsecretaría nueva con 6 años y había que echar a andar una serie de procesos y sistemas para asegurar la calidad de este nivel educativo, que ya a mucho andar y unánimemente se piensa que es el nivel que realmente nos puede permitir nivelar la cancha y entregar una equidad real. Yo diría que por ahí hay algunos de los elementos que podría retomar. Por ejemplo, también dentro del programa de gobierno estaba la ciencia como un tema importante a destacar. De hecho, después se genera y se crea este ministerio. Y a propósito de la educación, era importante desarrollar la ciencia y también en equidad, en ese caso, tanto en hombres como mujeres. Eso fue planteado muy previo a la pandemia también. Qué pena, porque habían desafíos que me imagino, y lo podemos conversar después, de algunos de estos tuvieron que esperar porque vinieron otros, de los cuales vamos a conversar después. Y Daniel, ¿cuáles eran en Ecuador los principales desafíos antes de la pandemia? ¿Qué tal, Josefina? ¿Qué tal, María Jesús? Muy agradecido por estar aquí, por esta invitación. Yo te diría que los desafíos no cambiaron, sino que cambió la forma de afrontar esos desafíos. Si hay que decir algo, quizás los desafíos se aumentaron, pero las prioridades que había antes siguen siendo prioridades hoy día, quizá con más desafío. Por ejemplo, cómo vemos a los padres y apoderados y el rol que tienen ellos en la educación. Ellos eran una prioridad distinta antes, ahora están mucho más involucrados y quizá nunca antes en la historia habían estado tan involucrados en la educación. Y yo te diría, habiendo vivido en 3 países distintos y en todos trabajado de alguna u otra manera en educación, una de las cosas que yo veo que cambió el foco es qué significa para el sistema educativo el garantizar. Si tú te vas a los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS 4 empieza justo con la palabra garantizar y después nos explica que hay que garantizar para toda la vida y en todas las etapas. Y yo creo que eso es algo que ha cambiado y es un desafío de cómo lo entendemos. Por eso te digo, yo creo que las prioridades son las mismas, pero el garantizar, ¿qué significa? En Ecuador al menos antes entendíamos el garantizar, y antes de la pandemia con mucha fuerza, el garantizar como que el Estado tenía que garantizar llegando simultáneamente a todos en todos los lugares con todo lo que se necesitaba. Y creo que eso ha cambiado radicalmente en el sentido de que ahora ese garantizar tiene que ver con abrir la cancha, con permitir que haya colaboración y cooperación. Y esto de acá creo que va a ser muy importante, al menos para lo que vamos a conversar hoy día, porque es que es transversal. Aplica tanto a la política pública como a la gestión de un establecimiento, como a la gestión de aula. O sea, el garantizar el aprendizaje tiene que verse como algo que es colaborativo, cooperativo, que deje entrar a otros actores. Y para terminar ahí y responder quizá la pregunta que me hacías más específico, sí, quizá en su momento era una prioridad en Ecuador, que no lo es ahora en Chile, el acceso a la educación. La brecha aquí todavía es muy grande. Tenemos, la María Jesús me va a entender, estudiantes de 3 y 4 años, tenemos todavía 450.000 estudiantes que previo a la pandemia no estaban dentro del sistema. Para graficarlo, para quienes nos están escuchando, es equivalente a llenar 10 estadios de fútbol de la Liga de Quito, que es el equipo de acá, el Rey de Copas, que tiene una capacidad de 42.000 asistentes. Entonces nosotros teníamos un desafío que era cerrar esa brecha, pero como te digo, lo que cambió es cómo lo afrontamos, porque estábamos antes pensando en construir. Se hicieron acá las escuelas del milenio, que son unas infraestructuras gigantes y terminaron siendo algunas elefantes blancos, y cambió el foco, y quizás eso lo voy a desarrollar después en la conversación, cómo cambiamos la forma de afrontar los mismos desafíos. Perfecto. O sea, debo entender que tienen un problema de cobertura en la educación parvularia. Nosotros tenemos un desafío, así lo vemos, un desafío de cobertura en la educación inicial, y es multicausal.
tiene por un lado que efectivamente el sistema está creciendo y estamos en los últimos 6 meses de gobierno que hemos tenido desde que asumió el presidente Guillermo Lasso y la ministra de Educación María Brown, ha sido una prioridad. Y lo que te decía es que en el fondo lo que nos hemos dado cuenta post pandemia es que la solución no solo puede ser construir, porque los recursos son siempre limitados. Y ahí han habido distintas políticas de gobierno y otras políticas de Estado que se han continuado. Una de ellas es SAFI, que son docentes que van a las comunidades, reúnen a los estudiantes y la educación se hace en un ambiente de aprendizaje apoyado por las familias. Con esa modalidad estamos atendiendo ahora a 20.000 estudiantes y queremos obviamente multiplicarlo. Y así hemos visto distintas formas donde se empodera también a las familias para que ellos sean tutores, pero sí, tenemos una brecha muy importante, es un desafío que venía de antes, viene ahora, pero la pandemia ha sido una oportunidad para también abrir la mente de cómo afrontamos este desafío y cerrar esa brecha. Yo te decía que era multicausal, otra es también que en Chile se ha hecho muy bien y acá estamos prontos de lanzar una campaña de concientización a las familias. Muchas veces no quieren que vayan o no ven necesario que a los 3 y 4 años estén en un ambiente educativo. Por lo tanto, ahí hay un desafío súper importante de concientización, de animar. Y lo otro que es objetivo, un desafío de acceso, pero como te digo, en este tiempo hemos visto distintas formas de hacerlo y ha cambiado el foco de cómo afrontar este desafío. Muy bien, muchas gracias. A ver, María Jesús, cuando tú piensas en los desafíos que teníamos antes y en lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué crees que es lo que va a tener que cambiar en educación? O sea, que no va a poder ser como era antes. Algo que para ti sea muy claro, porque me imagino que hay algunas cosas que pueden no serlo tanto, pero ¿cuál es lo que tú crees que tiene que cambiar? Porque si no, no vamos a poder avanzar en calidad y en equidad, que eran los dos principios a los que tú hacías alusión al comienzo. Bueno, pienso que definitivamente la pandemia nos generó un nivel de reflexión a los educadores y a los profesores muy importante. Y parte importante, creo, de una crisis que puede generar una pandemia y la ganancia que podemos haber tenido es esta reflexión. Porque por mucho tiempo estamos nosotros intentando cambiar nuestra forma de aprender y de enseñar. Y con pocos frutos, Y enfrentándonos a una crisis como esta, de esta magnitud, que yo creo que ninguno de nosotros pensó que iba a vivir en su vida como docente o como educador. Jamás se me ocurrió pensar, con todos los años de docencia, que iba a tener a estudiantes suspendidos de clase, es decir, una suspensión a nivel de país por más de un año, casi 2 años podríamos decir. Frente a esto, lo que hemos visto es que claramente lo que se generó aquí es un foco distinto, tanto en lo que hay que enseñar, es decir, en replantearse probablemente este currículum, como la forma de enseñarlo. Y surgen aquí entonces inquietudes muy fuertes respecto a que este espacio, esta escuela, finalmente, ¿de qué se trata, digamos? O sea, si nosotros tuviéramos que pensar cuál es el aporte de esta escuela para la sociedad, hoy día la veríamos como un espacio distinto, un espacio donde los estudiantes aspiraban a llegar, pero aspiraban a llegar a ese espacio para poder encontrarse con otros estudiantes. Un espacio donde se generaban encuentros de esa comunidad que participa de la escuela. Por lo tanto, antiguamente o previo a la pandemia, si bien nosotros teníamos el espacio de la escuela muy ligado a un tipo de aprendizaje, ¿no es cierto?, que se daba dentro de la sala, en forma bastante tradicional, digamos, hoy día esto se abrió, este espacio se abrió, la escuela se expandió, empezamos a conocer definitivamente que no solamente el aprendizaje se genera en la escuela, y que la escuela es un lugar de encuentro, un lugar que debe dar un valor agregado en torno a lo colectivo, a formar un ciudadano con otros, a poder tener aprendizajes más bien en el orden de lo socioemocional.
Y bueno, se levantó con mucha fuerza lo socioemocional, es decir, la educación socioemocional, que si bien estaba presente en el currículum previo a la pandemia, pero aquí surge como un motor y como un elemento fundamental de la escuela. Junto con eso aparece el elemento tecnológico, que se levanta con mucha fuerza y nos acelera en una mirada de una tecnología que teníamos en el currículum presente, en una hora de tecnología, ¿te fijas? Se acelera a tal nivel que hoy día se considera que debe ser parte de los derechos de una escuela y de un estudiante porque genera una brecha. A poco andar nos damos cuenta que lo que realmente hoy día se suma a la brecha es el elemento tecnológico. Entonces aquí tenemos dos focos que yo creo que realmente se están realzando, que tiene que ver con la educación socioemocional, que tiene que ver el cómo vamos a nivelar y acortar esa brecha tecnológica para ver cómo podemos integrar este nuevo elemento que surge, que ya lo veíamos como deseable en el futuro y en la formación, pero hoy día se nos acelera a paso muy agigantado. Entonces, repensar una nueva arquitectura, un nuevo sentido de la escuela, creo que hoy día es un punto muy relevante. Y una pregunta, sí, de respuesta corta. ¿Qué te parece podría cambiar el hecho de que los niños estén agrupados solo porque todos los niños de cuarto básico tienen 9 años? Y a lo mejor se podrían agrupar por habilidades, con trayectos flexibles, que entran y salen, ¿o eso te parece un imposible? Mira, yo pienso que lo que ha abierto la pandemia y la oportunidad que hemos tenido de vivir la flexibilidad, es decir, abrirnos a otros espacios distintos de trayectorias formativas. Por lo tanto, creo que es posible, absolutamente. Creo que va a tener mucho que ver con la real oportunidad que nos demos como país para poder apostar a esa flexibilidad, a poder generar y dar autonomía a distintos proyectos. Quizás algunos van a poder avanzar con trayectorias, como tú dices tú, diferenciadas, más personalizadas. A lo mejor hay otros que van a avanzar con proyectos más centrados en trabajos colaborativos por proyectos, de tal manera de generar distintos proyectos en torno a poder lograr esas competencias y por sobre todo realzar algunas, por realzar las competencias que tienen que ver con lo colectivo, con el aprender del otro, con el aprender colaborar con otro, en el colaborativo, todas las metodologías que pudieran acercarnos a poder desarrollar más bien lo socioemocional, el acercamiento a otro, creo que va a ser un punto. Y por lo tanto, la flexibilidad creo que va a ser una palabra clave. Sí. Ya partió. La flexibilidad con la priorización, tuvimos que enfrentar esta pandemia con vamos flexibilidad. A hablar después de eso. Entonces porque hay que pensar mucho al respecto. Sí, después les voy a preguntar sobre este anhelo que tenían los profesores de que los contenidos fueran menos. Y creo que de eso tenemos que hablar, porque para los profesores enseñar el currículum a veces es un reto inabordable. Pero antes, Daniel, dime tú qué piensas que es lo que debiera cambiar en la escuela y que nunca, o dicho de otra manera, ¿qué es lo que nunca más debiera ocurrir en la escuela? Que tú no te gustaría ver nunca más. Que es una manera de preguntarte lo mismo, pero de una manera más provocativa. Es más provocativo, claro, porque en el fondo no es solo que debemos aprender ahora, sino que nunca más debería pasar. Sí. A ver, yo creo que sí, la respuesta es en 3 palabras que las mencionó María Jesús y en 3 niveles distintos. Las palabras ganadoras después de la pandemia son flexibilidad, autonomía y garantizar de manera colaborativa. Yo creo que esas son las 3 cosas. En el fondo, la flexibilidad en todo nivel, desde el Estado hasta la escuela, hasta cómo aprendemos, la autonomía y decisiones locales, porque siempre las decisiones locales son las mejores. Eso es algo que hemos aprendido acá en la pandemia, en el manejo de una crisis sociosanitaria. No se pueden tomar medidas universales que sirven para todos. Siempre son decisiones locales y mayor autonomía los que generan mayor solución de conflictos. Y lo tercero es eso, garantizar, pero de una manera colaborativa. Y yo te digo que esto tiene que ser en 3 niveles, o sea, realmente tiene que ser en cómo pensamos la política pública y el sistema, cómo se dirige una escuela y cómo se da el aprendizaje. Y ahí te doy 2 ejemplos concretos por cada uno. Nosotros, cuando llegamos acá
al gobierno del encuentro, nos dimos cuenta que efectivamente la cancha estaba muy cerrada, y esto es como una cancha de fútbol. Perdón que yo sea tan futbolero, pero me gusta mucho el fútbol. En una cancha de fútbol hay líneas blancas, hay reglas, y son importantes las reglas y las normas. Pero nosotros nos encontramos acá con una cancha de fútbol que todas las líneas eran blancas, había poco verde para jugar. Por lo tanto, si bien las normas son necesarias y el Estado tiene un rol rector, es bueno abrir la cancha. En los pocos meses que hemos abierto la cancha, la colaboración, ha habido más de 9 millones de dólares en aportes desde la sociedad civil a establecimientos educativos que nos han ayudado a cerrar la brecha. Fue automático. Se abrió la cancha y llegaron. No bajamos el presupuesto del Estado. De hecho, se aumentó la propuesta que estamos haciendo, lo aumenta un 17%. Pero eso no quita lo otro. Pero cuando tú vas a un bachillerato técnico, ¿no? Te dicen, y de repente ves y dices, oye, qué increíble cómo consiguieron esta maquinaria y esto de acá. Y hay directores que nos dicen, miren, en verdad lo conseguimos sin hacerles mucho caso a ustedes, porque si les hacíamos caso con la cantidad de trámites y normas y cosas que había que hacer, entonces no llegábamos. Y ahí yo les digo, fantástico, lo que vamos a hacer es que lo que están haciendo ustedes puedan replicarlo por todos lados. Y por eso es que en el tiempito que llevamos ya hay 13 trámites que le propusimos al presidente simplificar, y él nos dijo, no los simplifiquen, elimínenlos. Así que se eliminaron, y 24 acuerdos que se han derogado solo para dar mayor autonomía. Y lo mismo pasa en la escuela, en el fondo, como los directores, yo citando alguna vez, habiendo escuchado a la misma María Jesús que está ahí, que el currículum no puede ser una camisa de fuerza. Es importante tener un currículum, un rayado de cancha blanco, súper importante, pero mucho espacio verde para jugar. El currículum no puede ser una camisa de fuerza, por lo tanto ahí entra otra vez la palabra flexibilidad, autonomía y garantizar, pero con corresponsabilidad. Entonces, a la respuesta de tu pregunta, ¿qué es lo que nunca puede pasar, nunca más en la escuela? Lo contrario a eso, o sea, que seamos inflexibles, que no haya autonomía de los docentes para enseñar, que entendamos garantizar como que hay un ente mágico que va a llegar a solucionarnos todos los problemas de la noche a la mañana y cerrar las opciones a todos los otros. Eso nunca más nos puede pasar en ninguno de estos 3 niveles, Estado, escuela y ambiente administrativo. Muy bien. Muy claro lo que señala, y me doy cuenta que entonces esto es claramente una combinación entre política pública y formación de los profesores y preparación para la innovación. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta es sobre la brecha de innovación. Yo observo que en muchas áreas la gente innova más, hay sistemas que innovan más que en educación. Tratemos de contestar la pregunta de por qué cuesta tanto innovar en la escuela. ¿Qué pasará? ¿Que es solo políticas públicas que no ayudan? ¿Son profesores que no quieren innovar? No creo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, un desafío la pregunta, porque verdaderamente yo creo que hay muchos factores, pero creo que esta pandemia lo que ha demostrado es que el profesor sí tiene una tremenda capacidad de innovación. Yo me he encontrado a lo largo de recorrer todo Chile, ya por segunda vez estoy recorriendo todo Chile, más de 200 jardines, salacunas y escuelas, donde he visto una cantidad de innovaciones en torno a cómo darle continuidad al aprendizaje, acercarse a las familias, el cómo generar proyectos a partir de todos los materiales que están en la casa, el cómo generar formas de transporte para evitar, para poder mantener las medidas sanitarias. Es decir, creo que el punto, y muchos docentes me lo han dicho, ha sido también el tiempo. Yo creo que hay un factor importante para poder innovar que tiene que ver con el tener tiempo. Y si bien esta pandemia nos desafió, en medio de muchas problemáticas, a poder darle continuidad al aprendizaje, los docentes tuvieron, 1, la presión, pero 2, el tiempo. Entonces creo que por ahí hay un punto importante. Creo que la innovación, dependiendo un poco de lo que pensemos por innovación, pero la innovación, partiendo del concepto de poder generar algo nuevo, distinto, pero no necesariamente 100% nuevo, también ha significado poner al alcance de los docentes elementos que pudieran permitirles innovar. Dentro de eso son las reglas que hablaba
Daniel. Es decir, el Estado flexibiliza ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso de los horarios. En Chile nosotros estamos muy formados los profesores por un horario hora a hora del día. Estamos acostumbrados a recibir del Estado un horario. Y frente a la pandemia lo que sucedió fue lo siguiente. Dado que teníamos que intensamente recuperar espacios en pocas jornadas, se liberó el horario y se determinó que algunas asignaturas como lenguaje, matemática, ciencia, historia podían ser una base, pero el resto del horario podía manejarlo el director con sus profesores. Bueno, frente a eso surgieron opciones muy novedosas de redes completas de establecimientos que idearon una metodología de proyectos de tal manera de integrar asignaturas, no perder las cosas importantes, sino que integrarlas y generar proyectos en torno a temáticas relevantes para los estudiantes. Bueno, esa es una innovación que surgió frente a un gran problema, pero frente a un Estado que permitió esa flexibilidad. Entonces creo que aquí se suma, por un lado, este tiempo que creo que tuvieron los profesores, por otro lado, el que se puso a disposición una serie de recursos y, en tercer lugar, este espacio de flexibilidad que se requiere desde el Estado. Al menos en educación tenemos muchas leyes y reglas que no nos permiten de alguna manera jugar con estos espacios y generar, creo yo, una innovación o ser un motor de innovación. Por ejemplo, en educación parvularia, a propósito de los fondos que nos comentaba también Daniel, hay mucho aporte y se generó mucho aporte de los privados y mucho trabajo conjunto para distintos programas en donde trabajamos respecto a innovaciones con tecnología para llegar a toda la familia y para que los establecimientos se pudieran comunicar con, pero también los sostenedores, grandes sostenedores, por ejemplo, educación parvularia como Integra, Junji, generaron una cantidad de innovaciones para poder acercarnos a la familia. Y desde esa perspectiva tenemos hoy día un WhatsApp donde le llega a la familia semanalmente actividades para poder desarrollar, etc. Por otro lado, se puso un fondo de innovación. Por primera vez, por ejemplo, en educación parvularia, se apostó a generar un fondo de innovación. Es decir, de forma rápida le llega y puede participar un establecimiento, se gana este fondo y genera un proyecto de innovación. Bueno, hay más de 400 proyectos durante estos 4 años, más de 1.000 millones invertidos en innovación. Y eso creo que también es un punto importante. Tal vez pienso que esas innovaciones habría que articularlas, comunicarlas. Se sabe poco y por eso a veces se critica mucho a los profesores y educadores y se sabe poco de las cosas buenas que hacen, de los retos de los desafíos que logran abordar. Yo creo que eso después lo vamos a conversar porque yo creo que es un tema. ¿Y cómo ves tú esto que estaba diciendo Ana María Jesús? Lo primero es que convencido de que no es un tema de los docentes. En el fondo, los docentes, como lo dijo la María Jesús ahora en sus 2 giras por Chile, porque Jesús es una persona muy de territorio y de terreno como soy yo, uno va a territorio y ve unas innovaciones que ni siquiera se te habían ocurrido, se te habían pasado por la cabeza. Entonces, en el fondo yo vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con dejar ese espacio. Cuando uno va pensando desde la política pública en una ley, se da cuenta que la ley permite, prohíbe o promueve. No hay muchas más alternativas. Uno cuando no regula algo lo está permitiendo, pero si quiere que suceda tiene que promoverlo y si quiere que no suceda tiene que prohibirlo. En ese sentido, como te decía, al menos acá en Ecuador nos vimos enfrentados a un sistema educativo con mucha línea blanca y poco césped, poco pasto para jugar, es decir, mucha prohibición. Hay que tener mucho ojo, porque hay muchas veces que cuando uno promueve algo sin querer puede estar prohibiendo otra cosa. Entonces, en los mismos niveles tiene que ser muy hábil. Una María Jesús hablaba de las horas, pero también tiene que ver con la malla curricular, con el perfil de egreso, cosas que uno por bien regular muchas veces limita. Entonces, ahí hay que ser muy hábiles para dejar el espacio a los docentes y, ojo, a los estudiantes, porque los mayores innovadores del sistema educativo son precisamente los estudiantes, los que vienen con las soluciones creativas, los que te dicen cómo hay que llegar. Te voy a poner nuevamente solo 2 ejemplos. Nosotros recién, lo cual para Chile puede ser como algo que no es novedad, pero recién
En los últimos 2 meses hemos sacado 3 acuerdos, uno con la transparencia de costos de establecimientos, no prohibición de cobrar, sino transparencia para que quienes eligen, que son los padres que tienen la prioridad de elección de educación de sus hijos, puedan saber sobre cuánto cuesta cada cosa. Una libertad de elección de libros de texto municipales, fiscomisionales y particulares, antes tienen esa libertad de elegir. Y quizá el más importante, la implementación del currículum contextualizado en Galápagos, que es una maravilla. Imagínate, Galápagos, estamos hablando de una isla que poco tiene que ver con lo que cualquiera de nosotros conoce de manera regular. Y ahí en Galápagos, esto se empieza a implementar en 2022, pero ya está de manera como un piloto. Pueden trabajar por proyectos y no por asignaturas, por ejemplo. Pueden trabajar de manera transversal. Y eso se convirtió en un acuerdo a nivel nacional, que ya lo firmó la ministra de Educación la semana pasada, del currículum flexible y contextualizado. Porque no solo tiene que ser flexible, tiene que ser de acuerdo al contexto. Y en Ecuador, que es un país pluricultural, multiétnico, esto es muy, muy importante. O sea, tenemos que lograr, igual que en Chile, las escuelas rurales son la gran mayoría. Acá, Sí. acá tenemos una gran ruralidad, por lo tanto, el que sea contextualizado es muy importante y la única forma de que pueda haber innovación. Entonces, si tú, respondiendo a esa pregunta, Josefina, no tiene que ver con los docentes, tiene que ver con el espacio que dejas y promueves para que los docentes innoven. Y quizá una pregunta a tenerla presente es, ¿qué es innovación? Muchas veces la innovación se da en el ambiente de aprendizaje, dejando estructuras y sin mucha tecnología. La innovación no es tecnología. No, sí. Tiene que ver con esas capacidades y ese espacio para que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje. Ok. Yo me doy cuenta que entonces la flexibilidad es indispensable en la escuela que viene, la autonomía, que los profesores sientan que no están tan vigilados. Y ahí una pregunta tal vez media conflictiva, pero la tenemos que contestar muy brevemente, y es que entonces, ¿qué papel juegan las pruebas estandarizadas en este esquema que estamos diciendo de más flexibilidad, de más también contexto propio? ¿Cómo hacemos para saber lo que está pasando en el país y tener algo sobre lo cual medir si hemos progresado, pero a la vez dejar a las escuelas con más autonomía y menos camisa de fuerza? ¿Me pueden contestar esta pregunta, que yo sé que es polémica, pero tal vez podemos encontrar un equilibrio? ¿Creen que podemos encontrar un equilibrio? Porque hay muchas personas del área de educación que se oponen a las pruebas estandarizadas y otras que creen que son indispensables. Entonces, en este nuevo contexto, ¿qué papel tienen? Mira, a mí justamente hablando de la flexibilidad, yo creo que en un contexto de innovación, de flexibilidad, de autonomía, es muy, muy relevante el poner sobre la mesa la necesidad de poder avanzar en educación en base a evidencia. Es decir, creo que tiene que estar en un contexto, ya sea particular, en los 3 niveles de la escuela, de lo micro y de lo macro. Es decir, a nivel de la escuela creo que tiene que haber, y esto tiene que ir de la mano con un docente y un directivo que tenga su preocupación por responsablemente ir de alguna manera obteniendo información que le vaya asegurando, como decía Daniel, porque hoy día estamos en esto de garantizar que realmente están las competencias y las habilidades básicas en cada uno de sus alumnos. En el caso de los chiquititos, cada uno de sus niños, cada una de sus niñas. Es decir, hay un primer nivel que tiene que ver con echar a andar una maquinaria tanto de formación como de pensamiento y como de generar y entregar oportunidades para que eso suceda. Y desde esa perspectiva creo que es importante lo que dices tú del equilibrio. Es decir, creo que hemos ido avanzando en la perspectiva de una evaluación formativa que ocupa un lugar muy preponderante, en donde hoy día nuestra agencia Calidad de la Educación, aquí en Chile tenemos una agencia, que eso también es una excelente oportunidad en los países de poder tener una institución dedicada a pensar
cómo sería la mejor forma de recoger esa información. Y bueno, la agencia ha ofrecido esta evaluación formativa, en el caso del sistema de primero a cuarto medio, el DIA, en el caso de parvularia, un equivalente particular, pero el DIT. Y estas evaluaciones han sido voluntarias para los establecimientos y obtuvimos una información interesante, siempre en el contexto de esas características de voluntaria y de retroalimentación muy potente para el propio establecimiento. Yo creo que vamos avanzando en ese camino, pero también quiero decir que es importante pensar como país en cómo vamos a ir teniendo las señales macros para las políticas públicas. Es decir, por eso yo recojo tu equilibrio, recojo la posibilidad de pensar en un fuerte proceso de evaluación formativa, en donde podamos fortalecer todas esas herramientas, la formación en los profesores, en evaluación formativa, incluso esta agencia que puede ofrecer distintas alternativas, pero también combinar. Y esa combinación claramente hay que pensar cuándo, en qué niveles, en qué asignatura. Y bueno, hay una inquietud a nivel global, digamos, no solamente a nivel de Chile. Cuando el Ministerio y la Agencia de Calidad de la Educación presenta su plan de evaluación, lo que hace es que recoge la experiencia de otros países. Entonces, lo que uno ve es que los países van variando, pero estrictamente hay niveles muy claves. Cuarto básico es un nivel clave, por ejemplo, un momento importante para poder, para tomar una decisión a nivel de una política educativa. Hay países que definitivamente lo ponen en un octavo, el nivel en que uno tenga una medición más censal. Entonces creo que la clave, y cierro con esto, es el equilibrio, avanzar hacia ese equilibrio, pero no creo que sea positivo para un país que avanza sus políticas dejar de pensar que la prueba estandarizada en la cual podemos tener información para política pública no sea necesaria. Perfecto. Daniel, ¿y en tu país los profesores cómo ven las pruebas estandarizadas? ¿También sienten así algún rechazo o tal vez los presiona demasiado a pesar de que pueden reconocer tal vez que tiene alguna ventaja? ¿Cómo es en Ecuador? Yo te diría que en Ecuador y en Chile, cuando te sientas a hablar con una persona, no te encuentras con nadie que sea opuesto a la prueba estandarizada como en sí. Incluso, a mí me toca hablar con muchos académicos de la región, incluso ya los que defienden a rajatabla que no hay pruebas estandarizadas. Al rato que uno empieza a hablar, dice, sí, no es la prueba estandarizada en sí, porque todos coincidimos que lo que no se mide, o lo que es invisible, no se mejora. Hay que medir para mejorar, eso es una máxima. El tema es lo que muchas veces conlleva la prueba estandarizada, o sea, esa presión, ese estrés, o el dejar de lado otro tipo de formación, como decía María Jesús ahora, que es lo importante de la formación, de la evaluación formativa. Y la evaluación tiene que ser en todos los niveles, eso es lo importante, ese es el equilibrio. Uno, tiene que haber un monitoreo constante en la sala de clase o en el ambiente de aprendizaje, y eso tiene que ver con las capacidades de los docentes. El cambiar una pregunta de ¿entendieron? Sí, a decir ¿cuántos creen que la respuesta es de esto? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que la respuesta es de esto otro? Levanten la mano. Las cosas tan simples de monitoreo constante, de un ticket de salida para la retroalimentación, para la reenseñanza son importantes. Por otro lado, tienes que tener evaluaciones de avance, pero tiene que ver con evaluaciones de avance no solo de conocimientos, sino también de habilidades y destrezas que uno va viendo en el establecimiento. Y sí o sí, el Estado necesita algo más estandarizado para poner foco, ese es el objetivo, y hay que darle el lugar que tiene la evaluación, no hay que ni endiosarla, ni decir que es el demonio la evaluación estandarizada, es el equilibrio, se necesita saber cómo están los estudiantes para tomar decisiones de política pública y poner foco, o sea, va por ese lado. Y lo otro es que no tenemos que saberlo todo. Te doy un ejemplo, nosotros acabamos de cambiar el examen de grado en régimen costa, porque Ecuador además es una maravilla. Es uno de los pocos países que tenemos régimen sierra y régimen costa. Entonces, hay una parte del país que está iniciando año y el otro está en vacaciones. Ajá. Entonces, esa es una ventaja también porque la política pública tú empiezas en un lugar y después ya puedes hacer los ajustes para los siguientes, pero para los que trabajamos en el servicio público es un desafío porque nunca paran, digamos. Pero bueno, claro. El examen de grado antes era estandarizado, era una prueba estandarizada. Y con eso teníamos información. Eso lo acabamos de cambiar. Ahora el examen de grado es una experiencia.
Y antes incluso los estudiantes se eximían y automáticamente los mejores estudiantes automáticamente se eximían y pasaban con la misma nota que tenían antes. Eso nosotros ahora dejamos para que sea optativo, porque ahora que es un proyecto y es una experiencia, de examen de grado o de examen de título, los mejores pueden aportar a una solución y esta experiencia tiene que ver con un proyecto que es vinculado a la comunidad, por lo tanto proponen una propuesta. Nosotros no vamos a saber todo lo que pasa ahí, Josefina, no vamos a tener el ojo de detalle, pero sabemos que hay docentes responsables en los cuales confiamos, sabemos que hay líderes educativos en los cuales confiamos, y ese equilibrio de dejar que el examen de título sea una experiencia y en otras circunstancias tener un examen ya más estandarizado para tener información, es un equilibrio sano, es un buen equilibrio, tiene que ver con entender el sentido de esa evaluación estandarizada. Pero como te digo, nadie de las personas con las que he conversado dice, sí, es la estandarización en sí, sino lo que eso conlleva o cómo se entiende o el lugar que se le da. Sí. Habría que pensar entonces cómo hacer para trabajar con esas consecuencias que tiene la prueba estandarizada, porque yo creo que tal vez ahí ha habido poco trabajo y yo creo que ahí hay que tal vez trabajar más. Pienso que las consecuencias, pienso que la frecuencia, o sea, si un sistema está impactado con mucha frecuencia de evaluación estandarizada, definitivamente pienso que eso va quitando flexibilidad, innovación y te empieza a ahogar. Sí. Pero si tú logras identificar los puntos claves que quieres evaluar, y también quisiera abrir, aquí piensa tú que hemos tenido también evaluaciones internacionales muy interesantes como de educación ciudadana, que alertó en cierto momento a generar ciertas políticas públicas y por tanto quiero también resaltar, en algún momento tuvimos evaluaciones de inglés también, o sea, creo que hay que pensar muy, no solamente los dominios de competencias como la lectura, que son clave, ¿no es cierto? Y también la matemática, también tenemos que abrirnos a pensar como sociedad en qué queremos mejorar, qué queremos medir para mejorar. Entonces también aquí hay un pensamiento que es más amplio solamente de la prueba estandarizada en sí. Creo que aquí hay que poner sobre la mesa el tema, a mí me parece muy interesante. Creo que la pandemia nos va a dar justamente la oportunidad para poner sobre la mesa la evaluación formativa con la estandarizada y pensar bien en la frecuencia, en los niveles, si es muestral, si es censal, cuándo, cada cosa, ¿Y tal con manera, qué consecuencia? Y la secuencia, de tal manera que lo que no nos genere es esa consecuencia. ¿Te fijas? O sea, es justamente eso, creo yo. Miren, nos quedan unos minutos y necesito que conversemos porque creo que para el público va a ser interesante entender bien cómo hicimos para pasar de un currículum grande a un currículum priorizado, que era un anhelo, que por lo visto ustedes lo hicieron muy rápido. Entonces digo, estaba ahí para poder hacerlo tal vez, solo que no había la necesidad tan extrema. Entonces, ¿cuáles son los criterios para seleccionar aquello que responde a la pregunta que inicia este panel, que es ¿qué es lo esencial que tenemos que enseñar en la escuela para poder ayudar a los profesores a centrarse en eso y sacar lo demás, no porque sea irrelevante, sino que porque simplemente no es posible y porque esa selección es una selección potente? Entonces, yo sé que ustedes tienen principios y criterios, no sé si quieres, pero es muy breve. Mira, yo diría que es muy relevante la oportunidad que tuvimos de generar ese ejercicio, de tener esa oportunidad de hacer el ejercicio. Es importante considerar que esta priorización está pensada para un periodo particular. Es decir, si bien todos tuvimos esa aspiración, eso hay que darle realmente un tiempo de pensamiento mayor. Aquí se utilizaron criterios que son criterios que yo creo que todo educador y tu profesor los piensa cada vez que un alumno uno le dice ¿para qué sentido tiene aprender esto? ¿Ah? Porque eso siempre tenemos, alguna vez nos ha pasado que alguien nos dice en el grupo y uno vuelve a pensar y dice, bueno, ¿cómo le explico qué sentido tiene si no lo ve? Entonces, hoy día lo prioritario es pensar en el sentido y prioritario pensar en lo esencial. Y lo esencial, que fue el ejercicio que se hizo, fue pensar en cuáles eran aquellos aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo los que venían por delante,
Por lo tanto, si yo estoy pensando claramente en la operatoria, en matemática, en segundo básico, requiero tener las cantidades, un conocimiento de las cantidades y un manejo y un dominio importante en ese sentido para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, ese fue el primer punto, generar un nivel 1 se le llamó, es decir, lo más esencial, lo más imprescindible, aquello que si yo no lo aprendo, al año siguiente definitivamente me veo cojo y no puedo seguir adelante. Y el segundo criterio que se levantó, que pareció como muy interesante, conversándolo también con el Consejo Nacional de Educación, fue la posibilidad de aquellos aprendizajes que me permitían integrar otros. Es decir, mirar y buscar un enfoque no solamente de selección a lo esencial, sino que buscar aquellos aprendizajes que nos permiten integrar otras disciplinas, por ejemplo. Y en ese sentido fueron dos criterios como muy inspiradores y muy atingentes a poder también ofrecer lo que decíamos, esta flexibilidad de poder trabajar en proyectos, esta flexibilidad de poder trabajar entre disciplinas, que podría ser algo que se puede leer detrás de esta priorización. Ahora, sí, yo también quiero decir que integrar no es opuesto a poder manejar y aprender contenido, porque también se produce esa como caricaturización, ¿te fijas? Extrema. Yo creo que aquí hay un foco que se puso también en las habilidades en forma transversal, se puso un poco en las actitudes, justamente a propósito de seleccionarlas todas, porque eran elementos clave en las habilidades blandas, lo socioemocional, y se puso el foco prioritariamente en aquellos aprendizajes más esenciales. Ok. Daniel, brevemente, ¿hay algo? María Jesús se refirió entonces a aquello que era significativo y aquello que se podía conectar con otros contenidos. ¿Hay algún otro criterio? Hay dos. Uno, el aprender a aprender. En el fondo, la pregunta es, ¿cuáles son todas aquellas cosas que debo enseñar para que el estudiante aprenda a aprender, que es quizá lo más importante? Y lo otro es el foco en el estudiante y en sus intereses particulares y su proyecto de vida. Acá nosotros hicimos 3 pasos, tuvimos un currículum priorizado, después pasamos a un currículum con énfasis y finalmente este acuerdo que les comentaba de la flexibilidad y contextualización. El currículum con énfasis ponía énfasis en 4 aspectos: en lectura, en lectoescritura, en matemática, específicamente en lógica matemática, es decir, cómo yo puedo solucionar y resolver problemas de la vida real, en lo socioemocional, y por último, la ciudadanía digital. Perfecto. Si tú ves, todos estos criterios tienen que ver con cómo el estudiante aprende a aprender y cómo yo le doy más autonomía para su proyecto de vida y que pueda también ir aproximándose al aprendizaje desde su experiencia y lo que él quiere hacer. Muy bien. Mira, para terminar, no podía yo no hacerles esta pregunta. Vamos a partir, Daniel, contigo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que están pensando ser profesores? ¿Con qué argumentos los alentarías? Les diría, vengan. El testimonial, yo creo que uno siempre es un argumentador testimonial. Yo en principio estudié comunicación social y filosofía. Cuando empecé a estudiar en paralelo a filosofía me puse como la convicción, dije, pero no voy a entrar en la sala de clase porque sé que muchos filósofos terminan ahí, yo quiero irme por otro lado. Y mi primer trabajo part-time fue entrar en una sala de clase y estuve 6 años en la sala de clase sin querer salir y después no salí de la educación. Y es que en el fondo cuando uno pone el pie en la sala de clase se da cuenta que uno se vuelve alumno uno mismo, aprende de seres humanos que son los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, y ahí sería un argumento testimonial. Yo creo que es la profesión y el oficio más bonito que uno puede tener, compartir con personas, el marcar proyectos de vida, el recibir de regreso y el cambiar la vida de las personas. O sea, eso es, ¿no? La educación realmente impacta y cambia la vida de las personas hasta en el más mínimo detalle. O sea, la palabra que el educador dice o deja de decir influye muchísimo en la vida y en la trayectoria de una persona. Muchas gracias, Daniel. María Jesús, ¿qué dirías tú para alentar a tantos jóvenes que a lo mejor en su casa los padres le dicen, no, mejor no seas profesor, mejor sea ingeniero? Bueno, desde lo personal también quisiera decir que
hay algo que es muy, muy entusiasmante en esta vocación de ser educador y que es el poder rescatar de cada ser humano su máximo potencial como ser humano. Y la diversidad de seres humanos y la diversidad en la que estamos, el rescatar la diversidad y el realmente poder llevar adelante por medio del testimonio, por medio de ser una guía, por medio de poder vivir con nuestros alumnos en experiencias conjuntas, ese poder desarrollar el potencial al máximo, especialmente diría porque en mi caso personal me motiva muchísimo aquellos estudiantes que se sienten más frustrados, aquellos niños que se ven más lejos. Creo que hoy día tenemos una oportunidad como docentes de nivelar la cancha en Chile. Creo que hoy día tenemos la oportunidad de lograr la equidad verdadera, y la equidad verdadera pasa porque cada niño, cada joven siente que tiene todas las oportunidades por delante. Y es solo pensar que como educadores nosotros podemos entregarle ese sentir a cada niño, cada niña en Chile y a cada joven en Chile. Realmente creo que eso es lo que tiene que motivarnos a estudiar esta tremenda, tremenda profesión que es convertirse en una educadora en los distintos niveles educativos. El llamado es a todos los niveles. Yo desde la educación parvularia puedo decir, claramente aquí estamos impactando el nivel que realmente puede generar el cambio, pero cuando estamos pensando en aquellos niños de octavo, con esa adolescencia, donde podemos llevarlos a motivarse y a pensar en su futuro, y para qué decir en un tercer y cuarto medio, un terminal, en donde ya están decidiendo su proyecto de vida, creo que la incidencia que tiene un profesor, una profesora es enorme. Así es que un llamado enorme a todos los que estén pensando en esto, porque creo que si queremos cambiar Chile, tenemos que apostar a la educación. Y yo también hago un llamado a los padres, a las familias, a invitar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus parientes jóvenes, niñas, niños, a que ingresen al campo de la educación, porque necesitamos transformar la trayectoria de muchos niños. Y por eso agradezco a mis invitados, que han sido un lujo, ha sido muy interesante conversar con ustedes, y creo que esta conversación ojalá siga en la casa, porque Chile necesita y el mundo necesita hablar de educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. No hay ninguna duda de que todos debiéramos ser conscientes del rol clave que cumplen nuestros docentes en la sociedad y del estatus también que debieran tener. Pero seguimos avanzando.